Presentamos Alternativas. Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor. Alternativas. Espacios sin fines de lucro ni banderías politiqueras del colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas en vivo los viernes de las 6 a las 8 p.m. por nuestras redes sociales Guanacaste FM, Radio Revolución y Radio Soberanía. Repetición los sábados de las 7 a las 9 p.m. por Radio La Gigante 800 AM. Alternativas. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa de hoy, viernes 6 de junio del 2023. Gracias por acompañarnos y esperamos que durante estas 2 horas, tanto ustedes como nosotros aprendamos suficiente, bastante y nos empapemos más acerca de la realidad de nuestro hermano país de Guatemala, un programa dedicado a esta temática. Les saluda a Yana Ureña Solís, parte del equipo Alternativas. Y voy a darle también el espacio a mi compañero Abner para que nos extienda su saludo esta tarde. Adelante, Abner. Buenas tardes, Dayana. Buenas tardes al panel que nos acompaña esta noche. Estamos muy contentos de estar una vez más en este programa del 9 de junio, que lo hemos preparado con bastante anticipación. Y creo que vamos a pasar un tiempo muy importante. Es la primera vez, Dayana, que tenemos en 3 años un programa dedicado a Guatemala, y lo particular es que quienes participan, nuestros 3 invitados, son guatemaltecos. Vamos a decirles a ellos que se presenten. Empezamos con Byron, luego con Factor y luego con Víctor. Adelante. Bueno, gracias, Abner. Y gracias a la invitación al programa y un saludo a los colegas que nos acompañan. Pues mi nombre es Byron Varillas, como está ahí en la pantalla. Yo soy de profesión sociólogo, criminólogo y actualmente soy profesor de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Y pues tengo alguna experiencia o una experiencia un poco larga en derechos humanos, en defensa de derechos humanos e investigación durante un buen tiempo, ¿verdad? Y pues he trabajado el tema indígena y otros temas políticos. Además que sí, pues un poco he hecho la labor de analista político en determinados momentos, cuando es necesario, y siempre estamos pendientes para poder analizar la realidad guatemalteca y las realidades de alguna manera latinoamericanas. Así es que, gracias. Adelante, Factor. Enciende tu micrófono, Factor. Listo. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento a quienes dirigen este programa Alternativas, porque nos permite referirnos a la grave situación que en estos momentos, como no podía ser de otra manera, porque ha sido una historia permanente en los últimos 4 decenios, en donde hay una situación crítica en el país en términos de la vigencia del Estado de Derecho y de las graves violaciones a los derechos humanos. Mi nombre es Factor Méndez, soy jurista, defensor de derechos humanos, ejerzo también el periodismo y columnista de varios medios de comunicación. Asimismo, he sido profesor universitario en las universidades de San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar. Me da mucho gusto saludar a los colegas guatemaltecos con quienes estamos compartiendo esta tarde
y reiterar el agradecimiento a quienes nos invitaron para participar en este programa. Adelante, Víctor. Muy buenas tardes. Saludo a toda la audiencia de este importante programa de radio. Mi nombre es Víctor Ferriño, soy guatemalteco, soy jurista, analista político y periodista de opinión desde hace 46 años. No es que esté muy viejo, sino que comencé muy joven con Byron. Y he estado trabajando, mi actividad ha sido de asesoría jurídica y política al movimiento indígena y campesino de Guatemala durante muchísimos años, y he desarrollado una intensa vida académica también en la Universidad Rafael Andívar, en la Universidad de San Carlos, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Pontificia Universidad del Perú. También he trabajado con la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y con la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. En relación al periodismo, últimamente hemos estado sufriendo una persecución muy intensa. La Fundación contra el Terrorismo hace 3 semanas sacó unos afiches en Guatemala acusándome a mí de terrorista y pidiendo que se me enjuiciara, y que soy uno más de los muchos compañeros periodistas que están siendo perseguidos. Ya lo había sido antes Factor Méndez Dominelli, y estamos en esa batalla por decir nuestra verdad. Así que con mucho gusto comparezco ante esta audiencia con el ánimo de hermanarnos, como debíamos de haber estado siempre con Costa Rica y su pueblo, que ha sido un pueblo generoso, un pueblo que nos ha dado ejemplos de civismo y de civilitud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Byron, Factor, Víctor, por presentarse. Hemos titulado el programa de esta noche Guatemala entre las sombras, panorama político. Repito, es la primera vez que vamos a hablar de Guatemala, que van a hablar los propios guatemaltecos. Hemos dividido el programa en 2 rondas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un orden. Va a empezar Factor con su primera intervención, periodo de 15 minutos, luego sigue Víctor y después Byron. Leeremos algunas preguntas, comentarios que siempre nos colocan quienes nos siguen en el Facebook que tenemos ahí, y también otras preguntas que pueden salir de los que estamos aquí en la sala. Entonces, adelante, Factor. Muy bien. Mi tema específico, al menos en la primera parte, es dedicado a la grave situación que se vive en términos del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Yo soy miembro actualmente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala, que es la máxima entidad de prensa del país. Y como seguramente se ha sabido en el exterior, porque en los últimos meses Guatemala ha recibido la visita de diferentes observadores internacionales, para mencionar algunos: el Observatorio de Derechos Humanos de Estados Unidos, Human Rights Watch, la oficina en Washington para América Latina, WOLA, y otras instancias que han visitado y que han recogido a través de diferentes entrevistas con distintos representantes de sectores, de organizaciones sociales, de sociedad civil, populares, campesinas e indígenas, que han logrado recoger la realidad del país y que como consecuencia han publicado ya algunos informes. Precisamente desde el día de ayer circula en Guatemala el informe que ha presentado la delegación del Observatorio de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, el cual es verdaderamente terrible en términos del señalamiento que hace de la situación del país,
de la gravedad en la cual se encuentra el Estado de Derecho, totalmente lesionado por los grupos de poder y por el denominado pacto de corruptos que se ha instalado en el Congreso Nacional, conformado por un grupo de diputados, representantes de varios partidos conservadores, y que han logrado cooptar a todas las instituciones públicas del país. En esto se incluye incluso a la Universidad Nacional, la Universidad de San Carlos de Guatemala, y todo el resto de instituciones públicas están totalmente alineadas bajo el control de este tipo perverso de actores que han creado una grave situación en el país. Específicamente en el caso del ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a informar, ser informados, la libertad de expresión y de pensamiento, hay que decir, como se conoce también a nivel internacional, que este tipo de ataques a los actores incómodos al sistema ha significado no solo la criminalización de periodistas, la judicialización de algunos casos, en otros casos las amenazas, las intimidaciones, el acoso ha obligado a muchos colegas a salir al exilio, y entre otros asuntos se ha cerrado uno de los diarios que significativamente durante 30 años había venido denunciando de forma sistemática todos los abusos del poder público y particularmente destapando todos los escándalos de corrupción que en el saqueo de los fondos públicos los actores políticos han venido actuando, y con esa situación creando los efectos económicos y sociales que se han claramente evidenciado con mayor rigor en los sectores sociales históricamente desposeídos, marginados y excluidos. En este sentido, también recién acabamos de conocer un informe del Banco Mundial que establece los índices de pobreza en los países de América Latina, y Guatemala vuelve a ocupar el primer lugar, ocupando en ese sitial como un país en el cual la pobreza ha aumentado. El examen de los objetivos de desarrollo que fue hecho en el 2015, que pretendía determinar cómo se habían impulsado políticas públicas para reducir la pobreza, Guatemala fue uno de los países peor calificados, porque en lugar de haberse reducido, la pobreza aumentó. Es decir, muchos sectores, amplios sectores de la población que antes estaban en ascenso en términos de la movilidad social, hoy han descendido. En ese sentido, hoy hay más pobres que hace 10 años. Este tipo de situaciones han creado indiscutiblemente un malestar generalizado entre la población, y ha habido expresiones muy fuertes en términos de señalar este tipo de situaciones creadas y provocadas, repito, por estos actores políticos que se han dedicado al saqueo de los fondos públicos. Pero lo grave de esta situación en los ataques a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, es que no solo hay en este momento periodistas criminalizados, privados de libertad, sino que también habemos muchos, como lo relató al inicio el colega Ferriño, sujetos a amenazas de muerte por nuestras publicaciones, por nuestra posición
en términos de denunciar a los sectores políticos responsables de esta situación grave que tiene el país. Y cuando utilizo el concepto grave es porque el Estado de Derecho está totalmente destruido en este momento. Voy a citar algunos ejemplos que pueden consolidar esta opinión. El primero de ellos es que la Corte Suprema de Justicia actual, que debió haber sido sustituida hace 4 años, el Congreso de la República se negó sistemáticamente a elegir a las nuevas cortes y consiguientemente tanto la Corte Suprema de Justicia como el conjunto de cortes de apelaciones, todos sus magistrados son magistrados espurios, ilegítimos, que están actuando de forma ilegal, puesto que hace 4 años debieron de haber sido sustituidos por nuevos magistrados. Y esto no se ha hecho. Y cuando me refería a el pacto de corruptos que han logrado cooptar y alinear a todas las instituciones públicas del Estado, esto incluye también a la Corte de Constitucionalidad, que como ustedes deben de saber, en muchos países donde existe esta figura, se trata de la Corte máxima en términos de que es la que define todos aquellos aspectos que se denuncian como violaciones a la Constitución. Y en ese sentido, los magistrados actuales de la Corte de Constitucionalidad no solo se han prestado al alineamiento que han hecho los corruptos para combatir, criminalizar e intentar callar las voces incómodas para el sistema, sino que también han violado flagrantemente la Constitución Política de la República en el término del actual proceso electoral. ¿En qué sentido señalo este tipo de violación? La Constitución Política señala que, por ejemplo, no pueden optar a cargos públicos de elección popular los que tengan algún grado de parentesco consanguíneo con personajes que hayan ejercido el poder público mediante golpes de Estado o en acciones de facto. En 1982, el dictador general Efraín Ríos Montt asumió el ejercicio del poder público mediante un golpe de Estado. Y claramente su familia en los primeros grados de consanguinidad, de acuerdo a este precepto constitucional, están impedidos para participar en cargos de elección popular. Sin embargo, pese a existir antecedentes muy claros y jurisprudencia en la Corte de Constitucionalidad, se permitió, mediante una resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que la hija del dictador y genocida Efraín Ríos Montt participara en las actuales elecciones. En el 2015 y en el 2019, ella intentó igualmente participar en los procesos electorales y fue la Corte de Constitucionalidad la que emitió resoluciones recordando este tipo de prohibición y por lo tanto no se le permitió participar. Hoy está participando. Es una candidata que a pesar de esa prohibición constitucional, los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad le dieron luz verde para que pueda participar sin ningún tipo de impedimento. El otro caso es el de una candidata que ha optado también a la elección presidencial desde hace 4 intentos. Este es su 4º intento de participar. Esta vez ella lleva como un acompañante en el binomio presidencial, como vicepresidente, a un
pastor evangélico. La Constitución Política de la República también dice con mucha claridad que ningún ministro de cualquier culto de la denominación religiosa que fuera no puede optar a cargos de elección popular. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad le dio también a este partido político y a estos candidatos la luz verde para que pudieran participar. Y las cosas llegan a extremos tales que el Tribunal Supremo Electoral, que es otro ente alineado con el Pacto de Corruptos, ha estado juramentando a las juntas electorales municipales y departamentales en iglesias, en locales de las iglesias evangélicas fundamentalistas, particularmente las iglesias neopentecostales, que han hecho un papel perverso en términos de docilizar a sus feligreses y consecuentemente mantenerlos en una actitud de resignación. Todo esto indiscutiblemente ha despertado no solo inquietudes, sino que descontentos. El día de ayer yo tuve la oportunidad de participar por invitación del Sistema de Naciones Unidas en un encuentro con periodistas de todo el país. Y ahí se presentó un delegado del PNUD que está trabajando íntimamente con el Tribunal Supremo Electoral, que no es la primera vez que el Sistema de Naciones Unidas lo hace, en términos de asesoría y otro tipo de tareas. Y cuando él se refirió a este tema de la intervención de las iglesias, yo lo cuestioné inmediatamente y le pregunté cuál era la razón por la cual el Tribunal Supremo Electoral estaba permitiendo que las iglesias tuvieran una intervención de esta naturaleza. La respuesta de él es que las iglesias tenían mucho reconocimiento entre la población y que habían contribuido muchísimo a fortalecer el proceso electoral. Un proceso que nosotros en nuestras columnas de opinión, porque yo también soy columnista de medios de comunicación, hemos calificado como un proceso fraudulento, no solo por las decisiones arbitrarias y sobre todo discrecionales del Tribunal Supremo Electoral, que como la opinión pública internacional debe de saber, han excluido a varios candidatos presidenciales, excluido a candidatos a diputados y excluido también a candidatos a corporaciones municipales. Sin embargo, permitieron la inscripción de los casos que ya mencioné, pero también han permitido la inscripción de candidatos de todos los niveles que tienen, por ejemplo, pendientes cuentas con la justicia, que están judicializados, otros que han sido incluidos en la famosa lista Magnitsky del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que los han tildado de actores corruptos y antidemocráticos, porque sus actos políticos han dañado la imagen de la democracia en el país. Sin embargo, están corriendo como candidatos en estas elecciones porque el Tribunal Supremo Electoral igualmente les dio luz verde y le impidió a otros candidatos por razones totalmente espurias, en algunos casos administrativas, en otros argumentos absolutamente débiles, porque los han excluido en tanto que han sido incómodos para el sistema, incómodos para el pacto de corruptos, y consecuentemente los han eliminado de esta contienda. Entonces, este tipo de situaciones llevan a que se haya ido agravando la situación en el país y particularmente lo que se refiere a la persecución a administradores y operadores de justicia y, repito, al gremio periodístico. En este momento, para citar algunos ejemplos, hay al menos 8 exfiscales del Ministerio Público privados de libertad, varios de ellos fiscales que estuvieron trabajando
con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que en el último periodo estuvo bajo el mandato del jurista Iván Velázquez, colombiano, y que el expresidente Jimmy Morales lo declaró non grato y no renovó el mandato de la CICIG para que continuara con su acción muy fuerte que había hecho durante todos esos años, destapando a una serie de actores políticos comprometidos en la corrupción y en la impunidad. La salida de la CICIG en parte explica el deterioro que hay actualmente en el país en términos de la debilidad en el Estado de Derecho y del fortalecimiento del pacto de corruptos en esa su acción estratégica de cooptar y alinear a todas las instituciones públicas del país. En las actuales condiciones, entonces, hay además 30 operadores y administradores de justicia, entre ellos jueces, magistrados, que están en el exilio, y también periodistas que en un número de 22 están fuera del país. Por el momento es lo que puedo yo anticipar en mi intervención, y entonces continuamos con el uso de los demás expositores. Pastor, muchísimas gracias. Es un primer acercamiento que ya nos ha facilitado información completamente novedosa. Vamos a continuar con el compañero Víctor. Adelante, Víctor. Tienes también 15 minutos. Muchas gracias. Voy a tratar de complementar porque ya el planteamiento de Factor lleva un hilo rector, lleva un guión. Voy a tratar de redondear las ideas siguientes. En 1996, después de 36 años de conflictos, se firmó la paz en Guatemala hace 27 años y se negociaron una serie de acuerdos de paz. Estos acuerdos de paz buscaban desmontar las causas estructurales del conflicto armado interno. Y uno de los acuerdos de paz que se negoció con mayor dificultad y con mayor debilidad fue el que se relacionaba a las transformaciones de carácter económico que tenía que sufrir el país. Tenemos que recordar a la audiencia que uno generalmente no participa en procesos de negociación todos los días. Es decir, en el caso de Guatemala, me imagino que en 1947 en Costa Rica, después de la revolución de Figueres, habrá habido una serie de ajustes de carácter estructural en las instituciones. Pues en Guatemala pasó lo mismo. Y de repente nos damos cuenta que la negociación fue una negociación cupular, como es típico de toda negociación donde negocian dos ejércitos, el ejército insurgente y el ejército contrainsurgente, y toman acuerdos. Este carácter cupular de la negociación es lo único que permite llegar a acuerdos, porque si no habría que hacer plebiscitos, someter los acuerdos a consulta, pero es su talón de Aquiles, es su gran debilidad. Entonces, ¿cuáles son las tres grandes debilidades que tuvieron los acuerdos de paz, las más importantes, y que ahora nos están pasando la cuenta? El primero es que el acuerdo socioeconómico fue el más débil y no se logró negociar en esas condiciones los cambios estructurales necesarios para que fenómenos como los que describió Factor, que ahora nos llevan a ser el país con mayor pobreza en América Latina, pero lo más importante, no se pudo revertir el problema más grave que tiene estructuralmente hablando la sociedad guatemalteca, que es la desigualdad. Guatemala es uno de los países más desiguales en el mundo, donde los ricos son ultra ricos y los pobres son muy pobres, ¿verdad? Entonces aquí
3/4 partes de los niños indígenas en las zonas indígenas sufre desnutrición aguda. Entonces, el primer problema fue no haber logrado hacer cambios estructurales en la base económica del sector dominante del país. El segundo elemento, que es muy relevante, es que el carácter cupular de esa negociación no permitió la construcción de un sujeto político. Es decir, el sujeto político social. El sujeto político militar era la URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemalteca, y la comandancia, y ellos negociaron con el ejército y con el gobierno, pero no se llegó a construir un movimiento social que defendiera los acuerdos de paz. Y el tercer elemento es que no nos dio tiempo de hacer todas las transformaciones de carácter jurídico para que se pudiera sostener la viabilidad y la obligatoriedad de los acuerdos de paz. Entonces, estas tres fallas, estas tres materias que estaban pendientes, fueron las que permitieron al gobierno de Jimmy Morales, en alianza con la oligarquía guatemalteca, revertir los acuerdos de paz, y les informo a la audiencia, para hacer un resumen de todo lo que planteó el colega Méndez Doninelli. Hemos tenido una coyuntura de regresión. Yo les podría decir, sin temor a equivocarnos, que hemos retrocedido 20 años en términos de lo que se había avanzado en el país, ¿verdad? Entonces, esta es una situación muy grave, porque lograron sacar a la CICIG. Por ejemplo, cuando se hizo la negociación de los acuerdos de paz, se estableció, miren, está bien, vamos a hacer estas transformaciones de orden jurídico, estas de orden político, pero hay estructuras de poder que se llamaban las SIACs, ¿verdad? Que son los grupos clandestinos de poder, que no se pueden desmontar por la vía de denunciarlos en los tribunales y de procesarlos. Entonces se llegó a la conclusión con Naciones Unidas, porque recuérdense que cuando se firmó la paz vino a Guatemala una misión de verificación, MINUGUA se llamaba, para ver que se cumplieran los acuerdos, y efectivamente se cumplieron todos los acuerdos de orden operativo. No faltó ninguno, pero los de carácter sustantivo fueron los que no se pudieron hacer. Entonces, en ese sentido, es muy importante recordar que Naciones Unidas concordó con Guatemala de que necesitaba seguir apoyando el proceso de paz, y se crea la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, ¿verdad? Los dos primeros comisionados hicieron un papel débil, pero Iván Velázquez, soy ministro de Defensa de Colombia, con el que me tocó trabajar, y es un hombre íntegro, recto, muy comprometido con Guatemala, logró avances significativos. Y se logró comenzar a trabajar con la CICIG, la cooperación internacional financió todo el proceso, y todo iba muy bien cuando la CICIG comenzó a tocar las fibras intocables, es decir, comenzó a investigar y a demostrar el fraude, la corrupción de la oligarquía guatemalteca, y comenzó a poner sobre el tapete los crímenes de lesa humanidad que faltaba juzgar en Guatemala, ¿verdad? Incluido el de Ríos Montt, que se le llevó a los tribunales de justicia. Es decir, comenzó a perseguir a la oligarquía histórica de Guatemala, y comenzó a perseguir la CICIG a los militares contrainsurgentes que habían dirigido el país los 30 últimos años. Y ahí fue cuando ellos decidieron unirse en lo que hoy llamamos el pacto de corruptos. Un tercer sector es los políticos corruptos de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces tenemos empresarios venales, militares contrainsurgentes y políticos corruptos. Estos tres se alían y comienzan a buscar la forma de sacar a la CICIG de Guatemala para revertir todos los acuerdos y todos los avances que se habían logrado en 20 años. Entonces buscaron alianzas, era el gobierno de Donald Trump, y ellos
lograron una alianza con el lobby sionista en Estados Unidos. El lobby sionista en ese momento estaba exigiendo a muchos países a los que les daba ayuda económica que trasladaran sus embajadas de Jerusalén a Tel Aviv. Entonces querían, perdón, de Tel Aviv a Jerusalén. Recordemos que en los acuerdos de paz en el Medio Oriente, auspiciados por Naciones Unidas, se acordó que Jerusalén iba a ser un área independiente y que ahí iban a poder convivir las tres las tres religiones históricas del Medio Oriente, que es el catolicismo, que es el islamismo, y que podían vivir en convivencia pacífica allá. Entonces, Guatemala, encabezado por Jimmy Morales, se convierte en uno de los principales aliados de los sionistas. Yo hago la distinción entre los judíos y los sionistas. Llamo sionistas a los judíos que tienen una postura política anti-Palestina y que no respetan los acuerdos de paz logrados gracias a Naciones Unidas. Entonces, comienzan a negociar y logran trasladar la embajada de Guatemala a Jerusalén, rompiendo los acuerdos. Fue la segunda embajada que se trasladó allá después del traslado que hizo Donald Trump de la embajada de Estados Unidos. Esto era muy importante, no me da tiempo de explicar toda la situación en el Medio Oriente que afectó la paz en esta situación. Pero el hecho es que por primera vez el Pacto de Corruptos encuentra un aliado internacional que no tiene asco de ponerse a negociar con genocidas, con corruptos, y comienzan a darles todo el apoyo. Gracias a ese apoyo logran sacar a la CICIG de Guatemala y han venido revirtiendo todos los procesos jurídicos de los corruptos, de los criminales, los de justicia transicional, ¿verdad? Y hemos tenido un retroceso de 20 años. Y han modificado las pocas leyes que habíamos logrado modificar, ¿verdad? Para que avanzaran, ahora las han regresado. Les voy a poner un ejemplo. Hacen una modificación del Código Penal para tipificar el delito de usurpación como un delito grave, con 4 años de cárcel, lo cual no permite darles medidas sustitutivas a los campesinos que han tenido que ocupar tierras ancestrales que les habían quitado los terratenientes, ¿verdad? Y además crean un observatorio de la propiedad privada en Guatemala, y entonces tienen la legislación que los apoya, tienen la ley que ahora les permite perseguir a los campesinos, y tienen un ministerio público complaciente que les permite romper la resistencia para volver a graficar cómo se alía nuevamente la postura política, la jurídica y la legislativa. Entonces, eso ha provocado una regresión brutal. Todos, sin excepción, todas las instituciones del país están controladas por el Pacto de Corruptos, incluida la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad. Yo quisiera hacer una salvedad, y es que las regresiones no solo se han dado en el ámbito nacional, también se han dado en el ámbito internacional. El 21-22 de junio próximo se va a elegir al 50% de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y nuevamente están postulando al candidato de Guatemala, Ralón, para que vuelva a repetir en la Corte Interamericana. Y el punto es por qué Suri Ríos está pudiendo participar a pesar de la prohibición que explicó Factor Méndez. La razón es porque se lo permitió la Corte Interamericana, y la Corte de Constitucionalidad lo único que hizo es yo acato, ¿verdad? Resulta que los abogados de Suri Ríos presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana y después ante la Corte de que se estaban violando los derechos humanos de Suri Ríos. Porque ¿qué culpa tiene ella de que su padre haya sido un golpista? Y comenzó a meter ruido esta situación
como el debate en El Salvador si se están violando o no los derechos humanos de los pandilleros. Se dio una discusión de este tipo, aunque más reducida porque era un solo caso, y comenzó a haber una confrontación. Entonces, gracias al apoyo de la Corte Interamericana, se llegó a un acuerdo negociado entre el Estado de Guatemala y con el Estado de Guatemala y la Corte Interamericana. Y entonces le permitieron a Zuby Ríos que participara porque la Corte opinó que se estaban violando sus derechos humanos. Entonces la Corte de Constitucionalidad guatemalteca dijo, bueno, yo acato, ¿verdad? Entonces esas circunstancias han sido muy graves. La resistencia del movimiento social guatemalteca, de las mujeres, de los campesinos, de los obreros, de los estudiantes, etcétera, se ha visto debilitada porque hay una acción conjunta, coordinada del Pacto de Corruptos con apoyo internacional, ¿verdad? Porque ahorita el plan Biden para Centroamérica tiene $4,000 millones para invertir en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Desde hace 3 años están parados esos fondos, ya fueron autorizados por el Congreso y no se ha hecho nada. Y no se ha hecho nada porque no quieren la intervención y romper los acuerdos que se han logrado en los 3 países. Pero eso lo que nos da es una situación de indefensión, una situación muy débil, ¿verdad? Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia es el colmo. Este año reinstalaron en la Corte Suprema de Justicia a la magistrada Blanca Stalin, que había sido procesada por obstrucción de la justicia y por haber forzado al juez Ruano a que interviniera porque habían detenido al hijo de ella en unos delitos que se estaban cometiendo. Entonces se le destituyó, estuvo presa, se demostró y ahora se vienen para atrás. El tribunal comienza a revertir todos los elementos probatorios y después declara que no tenía sustancia la demanda, la reinstalan y viene ella y ahora pidió que le restituyeran los salarios caídos, ¿verdad? Entonces es el colmo de esta situación que llevó a mi querida amiga, la magistrada Morales Aceña, a renunciar como integrante de la Corte Suprema de Justicia porque dijo esto es inaceptable. Estos son ejemplos de cómo estamos teniendo una regresión brutal en el ámbito jurídico, en el ámbito político, en el ámbito operacional y en el ámbito social. Las persecuciones políticas, la judicialización, la persecución hacia los dirigentes campesinos, hacia los dirigentes obreros, hacia los jueces, hacia los fiscales, ha sido grave. Han inmovilizado prácticamente toda esa resistencia y faltaba una institución que era clave en Guatemala. Son 300,000 almas que están ahí, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, y mediante un fraude rompen con la inteligencia del país y ahora tenemos una universidad totalmente plagada al pacto de corruptos. Entonces, en ese contexto, en la segunda fase voy a hablar algunos ejemplos de cómo la resistencia está siendo perseguida. Entonces, ahí dejaré yo mi intervención en este primer bloque. Muchas gracias, Víctor. Muy bien, vamos bastante ordenados y concatenados. Adelante, Byron. Sí, muchas gracias. Saludos a quienes nos escuchan, la audiencia. Yo creo que Víctor y Factor, pues ya poco que decir en cuanto a la situación dramática del país, grave, ¿verdad? En términos de violaciones de derechos y libertades políticas. Creo que es un reflejo muy material, digamos, lo que han expuesto los compañeros. Y yo no me voy a referir a la situación de esa gravedad que lo han hecho con suficiente claridad los compañeros, sino me toca un poco hablar de la izquierda. Tema que no es fácil también, ¿verdad? Pero quizá es menos dramático hablar de ello y es más en un sentido crítico. Entonces, un poco la idea para mí es hablar un poco de democracia y participación política de la izquierda, ¿verdad? Yo voy a comenzar
por algo que es elemental, digamos. Digamos, si hablamos de participación democrática de la izquierda en Guatemala, asumimos por una parte que existe algún proceso democrático en Guatemala, ¿verdad? Es lo primero. Y lo segundo es que existe participación de organizaciones de izquierda en ese proceso. Creo que es elemental tenerlo presente, digamos. Entonces, en el caso de la izquierda, ¿cuáles son esas izquierdas o esa izquierda que participa, verdad? En cuanto al proceso democrático, y me voy a detener, voy a hacer un paréntesis aquí, que señalo en esta parte, yo tengo digamos, un esquema de cómo se ha dado ese proceso, ¿verdad? Primero diciendo que sí ha existido un proceso de democratización en Guatemala, lo primero. Y ese proceso lo podemos ubicar en 4 etapas. Una primera etapa que con la llegada de Vinicio Cerezo al poder, que lo podemos ubicar entre el 86 y el 96, a la que le podemos denominar una etapa de transición democrática. Una transición que se inicia, obviamente, con el acuerdo entre los militares y la oligarquía guatemalteca, ¿verdad? Para que cese la dictadura militar y los militares cedan el poder político a los civiles. Esa es la primera parte, ¿verdad? Entonces sí podemos hablar de esa primera transición, ese primer ensayo que dura 10 años. ¿Okay? Dura 10 años y ahí empiezo a adelantar algo. Son los primeros 10 años en que la derecha, digamos, ¿verdad? La oligarquía y la derecha política comienza a ensayar cómo hacer democracia, ¿verdad? Aún en conflicto, digamos. Porque aquí hay que decir algo, y no voy a retroceder mucho, pero resulta que durante el conflicto armado y antes, digamos que desde 1954, con el golpe de Estado, es decir, 30 años, lo que sucedió en Guatemala fue una desciudadanización. Es decir, y eso es una de las cosas que llevan a cuestas la izquierda, ¿verdad? Es decir, las dictaduras militares, diríamos que eclipsaron a la ciudadanía. Es decir, la población guatemalteca, la sociedad guatemalteca, no supo durante 30 años, bajo ese eclipse, qué era ser ciudadano. A eso me refiero, ¿verdad? Y entonces podría decir que en esos primeros 10 años, la derecha y la oligarquía y sectores de la burguesía emergente comienzan a ensayar, digamos, y empiezan a llevarle ventaja. Esa es un poco la idea, a la izquierda. Una segunda etapa, digamos que se inicia con los acuerdos de paz que ya muy bien ha señalado Víctor y también Factor. Con los acuerdos de paz yo planteo que se da una segunda etapa, ¿verdad? Que yo le llamaría de afinamiento de la democracia. Algunos podrían llamarle consolidación, pero ya en este periodo, después de los acuerdos de paz, ya están armados, digamos, las capacidades de la derecha para afinar la democracia y generar un proceso, digamos, de alguna manera de democracia formal con la participación ciudadana, obviamente con todos los elementos que han planteado los compañeros, ¿verdad? Con las desventajas que tiene la ciudadanía y los grupos opositores para participar en ese proceso, ¿verdad? Esa etapa, digamos, que dura para mí 6 años, ¿verdad? O sea, estoy hablando del gobierno de Arzú, el de Portillo y parte del de Berché, ¿verdad? Entramos a una tercera etapa. Esa tercera etapa tiene que ver con la inserción de la CIGIG, que ya Víctor explicó ampliamente, ¿verdad? La organización de la CIGIG, la inserción de la CIGIG con apoyo de las Naciones Unidas, obviamente, y de los Estados Unidos, ¿verdad? En el 2006.
Esta etapa yo diría que, por un lado, se podría denominar como un intento de profundizar la democracia, ¿verdad? De profundizar o consolidar la democracia, y se da un fenómeno que algunos autores han analizado, el de la justicialización de la política, ¿verdad? Eso que señalaba Víctor, ¿verdad? Que empieza a tocar fibras fuertes, es, ok, vamos a tener que meternos con la política desde la justicia, porque no hay otra forma de romper la impunidad en este país, ¿verdad? Y ese pacto de corrupción y de uso de fondos públicos, etcétera. Entonces, esa sería una tercera etapa muy importante, la más crítica, porque me parece que es la que en la última etapa genera digamos, la crisis, una crisis de Estado. Yo diría que hay una crisis de Estado, ¿verdad? Es una etapa que dura 9 años, ¿verdad? Hasta la crisis de 2015, ¿verdad? Bueno, ya se había destapado todo, viene el escándalo de la línea con el presidente Pérez Molina, pero ya se había destapado antes procesos, digamos, de la presencia de criminalidad y redes criminales en el Estado desde el gobierno de Berché, que cae la red Moreno, ¿verdad? La red Moreno ya se había destapado y se había empezado a trabajar en torno a quienes participan en ellos, que son decenas de personas, ¿verdad? Funcionarios, políticos, empresarios, etcétera. Entonces, de eso pasamos a una cuarta etapa, diría yo. Y la cuarta etapa es la que también señalaban los compañeros, es de reversión del proceso democrático. Entonces, ese retroceso que hablaba Víctor, ¿verdad? Es una reversión flagrante y profunda del proceso de democratización, proceso democrático, ¿verdad? Y se da el fenómeno inverso. Eso da lugar a iniciar lo que llamaríamos una politización de la justicia, al revés, ¿verdad? Entonces, evidentemente, todas las instrumentos y, digamos, redes internas de la política y de la institucionalidad empiezan a romper, digamos, las posibilidades de que la justicia, las cortes, que ya señalaba Víctor también, puedan nuevamente perseguir, ¿verdad?, la corrupción. ¿Okay? Y es un proceso por el momento irreversible. No podemos vaticinar eso cuánto va a durar, pero definitivamente está tocando intereses muy altos de la oligarquía, de grupos emergentes de la burguesía, ¿verdad? Y eso ese es el elemento, digamos, de fondo que no permite frenar fácilmente esa reversión democrática. Entonces, bueno, está ese proceso, ¿verdad? Eso con relación a lo que planteaba, que entonces hay un proceso democrático, y yo lo ubico de esa manera en 4 etapas. Por la otra, significa, decía también, de que existen organizaciones políticas de izquierda, y quiénes son esas izquierdas, ¿verdad? Y sí, en efecto, cuando hablamos de izquierdas, incluso en América Latina, y ya lo digamos para Guatemala, digamos que actualmente es una lotería, ¿verdad? Hay distintas asignaciones de la izquierda, designaciones, conceptualizaciones, ¿verdad? Y para simplificar, yo diría que la izquierda posguerra, posconflicto armado, se reorganiza, en primer lugar, a partir de los acuerdos de paz, ¿verdad? De los acuerdos de paz. Y hay 2 vertientes para mí: la izquierda exrevolucionaria, ¿verdad? De la cual venimos muchos, que se convierte, diría, en la izquierda tradicional. Entonces, la izquierda tradicional es la que tiene su raigambre en el proceso revolucionario de los años 70, 80. Y la nueva izquierda, esa nueva izquierda que surge después de la crisis del 2015, con la salida de Pérez Molina y la llegada
de este nuevo régimen que ya se habló ampliamente de ellos, ya hablaron los compañeros, la llegada de Jimmy Morales, ¿verdad? Y el actual régimen que tenemos, ¿ok? Entonces, podemos señalar nombres. Yo diría que de la izquierda tradicional está la URNG, para comenzar, que mantiene su nombre, ¿verdad? Como Unidad Revolucionaria Guatemalteca, desde los 80, ¿verdad? La URNG, luego surge una Alianza Nueva Nación, también dirigida por el comandante Monsanto, ¿verdad? Tenemos ya dos organizaciones de izquierda, luego WINAG, ¿verdad? La organización WINAG, que también tiene la misma raíz, de alguna manera, y son esas básicamente las tres vertientes, aunque surge una también, algunas han sido espurias, surgen y han desaparecido, ¿verdad? Pero digamos que son las tres corrientes de izquierda tradicional que han participado como partido político en el proceso democrático guatemalteco, diría yo. Luego, lo que llamaría la nueva izquierda, independientemente de las asignaciones, yo he escuchado entrevistas de, la nueva izquierda, en donde yo ubicaría al MLP, Movimiento de Liberación de los Pueblos, y a Semilla, ¿verdad? Semilla, yo he escuchado en sus declaraciones, se considera socialdemócrata, ¿verdad? De izquierda, y al MLP es difícil calificarlo, pero ellos mismos se consideran de izquierda también, ¿verdad? Pero con un proyecto, un planteamiento muy particular. Ok. Ok, eso digamos en cuanto a los dos primeros planteamientos. Luego de eso, diría que aunque la acción política de la izquierda ha estado marcada por sectarismos, egos, caciquismos, ¿verdad? Me parece que es incorrecto afirmar tajantemente su incapacidad para establecer alianzas. Una observación detenida, digamos, de su participación a partir del 99, y de los acuerdos de paz, digamos que contradicen o refutan esa afirmación tajante, ¿verdad? Aunque lo cierto es que esas alianzas aún no tienen, yo diría que no tienen suficiente músculo, ¿verdad? Aún no tienen suficiente músculo en términos de simpatía social o arraigo social, ¿verdad? Y capacidad de competir en procesos políticos, ¿ya? Entonces, de esa observación, yo solo señalo rápidamente las alianzas, porque a veces, y a veces lo decimos y lo escucho yo, digamos, de colegas, de grupos, me dicen, no hay ninguna alianza. Claro que sí. Yo tengo ubicadas entre el 99 y 2015, 4 alianzas de la izquierda para procesos electorales, ¿verdad? El primero, una coalición de izquierda entre URNG y otras organizaciones, URNG, El Día, ANN, FNG. En el 2003, la alianza entre URNG y ANN, de nuevo, que luego se rompe. 2007, no hay una alianza entre la izquierda tradicional. En el 2011, una alianza en el llamado Frente Amplio, en donde se pone a Rigoberta Menchú como candidata a la presidencia, y es la alianza URNG, WINAG, ANN nuevamente, Alianza Nueva Nación. Y ahí serían ya 4 experiencias de alianza de la izquierda tradicional. En el 2019, que surgen, digamos, ya lo que daría la nueva izquierda, MLP y Semilla, pues ambos intentan participar por separado, participan por separado en las elecciones de ese año. Y para el 2023, sabemos que una alianza, para mí interesante, para la alcaldía de Ciudad Guatemala, ¿verdad? La alianza que quiso llevar a Solórzano Fopa a la alcaldía, ¿verdad? Y fue rechazada por el Tribunal Electoral, pero es una alianza, me parece interesante, porque es un intento de acercar, para mí, parte de la izquierda tradicional y la nueva izquierda, ¿verdad? Ok.
Ahora bien, mi hipótesis es que la debilidad de representación y beligerancia de la izquierda actualmente en el proceso político formal, yo diría que no responde necesariamente a su fraccionamiento, sino a su imposibilidad para disputar y arrebatar la hegemonía ideológica y cultural de la oligarquía, que es muy fuerte, la oligarquía criolla, ¿verdad? Con un pensamiento elitista, racista y anticomunista, como ya señalaban los compañeros. O sea, el anticomunismo como una figura que no es solo usada en Guatemala para neutralizar y descalificar, obviamente, a las posturas críticas, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero que en estas condiciones dramáticas, digamos, de la cooptación absoluta del Estado, están siendo ya usadas para perseguir con ese mote a algunos críticos, como el caso de Víctor mismo, que él ya lo señalaba, ¿verdad? Una fundación terror que se abroga ahora es como, parece una oficina jurídica, ¿verdad? Que tiene toda la libertad de mandar a juicio a quien quiera, Fundación contra el Terrorismo, cuando los terroristas son ellos, ¿verdad? Entonces, digo, arrebatar la hegemonía ideológica a ese pensamiento elitista, que desafortunadamente ese pensamiento conservador, no tanto el anticomunista, sino el elitista, el racismo y el conservadurismo de esas élites, ¿verdad? Está incrustado en parte de la clase media e incluso en una porción importante de sectores de la población pobre, de los sectores populares, ¿verdad? Y lo otro, perdón, con esto voy cerrando, también tiene, digamos, una de las razones de esa debilidad es la imposibilidad de competir con la inmensa capacidad instrumental y financiera, ¿verdad? De la derecha y extrema derecha para hacer política. Por ahí cierro. Muchísimas gracias a Byron, ¿verdad? Por este primer espacio en el que nos ha comentado todos estos elementos, igualmente a Factor y a Víctor, que nos profundizan y en realidad que nos abren esta discusión, ¿verdad? Nos ponen aquí en la mesa muchos elementos de los cuales desconocemos porque la información no llega de esta forma en la que la estamos escuchando esta noche. Entonces, agradecerles por cada una de sus intervenciones. Y bueno, de mi parte, en realidad, me surge una pregunta y es, ¿qué papel tal vez juegan o ¿verdad? Han venido jugando y juegan los grupos organizados o las comunidades organizadas, tanto de indígenas como feministas, en este contexto político, ¿verdad? ¿Cuál ha sido ese papel? Y creo que también va un poco de la mano con esas rutas de acción que se visualizan para lo que viene. Y también quisiera darle la palabra a Abner y a Luis Ángel si tuviera alguna pregunta. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias, Factor, Víctor y Byron. Como dice la compañera, están ofreciendo ustedes aquí información que ustedes han procesado, han analizado. Son analistas políticos. Byron nos compartió algunas columnas recientes que ustedes han publicado. Creo que excepto Byron, la vida de ustedes pues está en permanente peligro, ¿no? Se están hablando desde una condición de lucha, de combate ante una situación bastante delicada, ¿no? Que aquí no se dimensiona la gravedad del problema. Hicieron bien en ponerle ese título a nuestro programa hoy. Factor, el día, ¿cuándo fue? El jueves o miércoles, se realizó un programa titulado Participación de lo religioso en la vida cultural. Y hablaron
una doctora Claudia Dari Fuentes y el magíster Mauricio Chaulón. Seguro ustedes los conocen. Primera vez que yo escucho a una pareja de guatemaltecos hablar sobre ese tema, particularmente en Guatemala, porque he escuchado a otros que no son de Guatemala hablar sobre eso. Y el programa se extendió bastante, más de 2 horas, sobre cómo el fenómeno religioso se ha extendido y ha penetrado, ¿no?, distintas esferas, iglesias tan grandes, ¿verdad? Y cuando hablaban ustedes del el pacto de corruptos, nos gustaría saber hasta dónde también eso toca, o ellos son los que encabezan, los religiosos, también ese pacto, ¿no? Y Víctor nos hablaba, mencionó el tema de la Universidad de San Carlos. Fíjese que de eso, por aquí pasó como una noticia de que hubiera sido una cuestión deportiva y ahí se acabó. Víctor, sería bueno explicar un poco más en qué estado se encuentra eso, ¿no? Y Byron, que le tocó, parece, la tarea de pensar si hay alternativas. Byron, así como está la situación de la izquierda, entonces pareciera ser que por ahí no hay mayor esperanza, o por dónde vendría para pasar de las sombras un poquito hacia un poquito de luz. Gracias, Dayana. Gracias, Abner. Y Luis Ángel, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo pienso que la exposición ha sido, muchas gracias, Dayana. Yo pienso que la exposición ha sido excelente, muy clarificadora. La pregunta que hacen, ¿verdad? A vos y Abner, llena definitivamente este sector de las preguntas. Yo solo quisiera consultar qué pasó con Rigoberta Menchú, que recordemos fue premios, si mal no recuerdo si fue premio Nobel de la Paz, ¿verdad? ¿Qué pasó con ella? Porque no se volvió a saber nada de ella, disculpen mi ignorancia. Y después, ¿por qué las alianzas de izquierda se dan solo para la época electoral y no se mantienen cotidianamente para hacer un trabajo muy fuerte de base, ¿verdad? ¿A qué se debe esa situación, verdad? Lo lógico es que si queremos obtener frutos en el proceso electoral, tenemos constantemente que estar haciendo trabajo de base. Por otro lado, ¿qué pasa con los pueblos originarios? ¿Y qué pasa con los cristianos realmente revolucionarios? Bueno, es un conjunto ahí de inquietudes que tengo, ¿verdad? Gracias, Diana, muy amable. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con esta segunda parte, con el segundo bloque, en el mismo orden en el que comenzamos, ¿verdad? Entonces daríamos la palabra a Factor. Adelante. Recuerda activar el micrófono para poder escucharte. Sí, muy bien. Como son varias las inquietudes que han surgido, voy a tratar de hacer un resumen y seguramente los colegas van a poder redondear las ideas. Sobre el tema religioso, ¿qué papel están jugando las iglesias? Si efectivamente están vinculadas o no al pacto de corruptos. Claro que hay que distinguir que cuando hablamos de las iglesias, particularmente me voy a referir a lo que ya mencioné antes, el papel de la denominación neopentecostal, que en mi opinión, lo repito, ha sido una intervención nefasta, totalmente. No aparece, no hay ningún indicio que indique que este tipo de iglesias estarían siendo parte, ni mucho menos encabezando el pacto de corruptos. Sin lugar a dudas hay vasos comunicantes que los ligan a ese tipo de intereses. Cuando mencioné que el Tribunal Supremo Electoral estaba juramentando a las juntas departamentales y municipales electorales en
el seno de las iglesias evangélicas, me refería específicamente a las iglesias neopentecostales y dentro de ellas una iglesia que se caracteriza precisamente por su extensión, que es la iglesia Casa de Dios y que dirige un pastor que se denomina Cash Luna, que ha sido señalado de tener vínculos con el narcotráfico. Él hace un derroche de uso del dinero, tiene helicóptero, tiene avioneta, tiene diferentes vehículos últimos modelos y son de los que mantienen su posición sobre la base del denominado, no sé cómo le llaman, de versículo, no sé qué, de la prosperidad. La teología Y, de la prosperidad. ¿Perdón? La teología de la prosperidad le llaman. Ah, bueno. Y en ese sentido, él ha sido vinculado a canales del narcotráfico y desde luego vinculado también a militares contrainsurgentes, militares que han sido acusados de crímenes de lesa humanidad y que consecuentemente están siendo o han sido señalados internacionalmente por su responsabilidad en este tipo de eventos. Esta iglesia se ha caracterizado por tener vínculos estrechos con los políticos del Pacto de Corruptos, con el gobierno, por ejemplo, anterior de Jimmy Morales, con el actual gobierno de Alejandro Giammattei y consecuentemente por su conservadurismo y fundamentalismo que expresan, pues ellos aplauden todas aquellas actitudes que las cortes actualmente están desarrollando en contra de operadores, fiscales, jueces, magistrados, periodistas, organizaciones de sociedad civil, de pueblos originarios, de campesinos, de sectores sociales como mujeres, estudiantes u obreros, que nos hemos opuesto constantemente a este tipo de situaciones y que consecuentemente ellos aplauden y apoyan. En relación al concepto de las izquierdas en el país, yo no puedo hablar de izquierdas en Guatemala y en ese sentido diverjo con lo expuesto por Byron. ANN, por ejemplo, ya no existe, hace muchos años que dejó de participar, no tiene vida política. Y soy del criterio que estos partidos que buscan alianzas precisamente solo en el tiempo electoral es porque lo hacen para conservar sus pequeños nichos de poder que el sistema les ha concedido. Jamás en el seno del Congreso Nacional, por ejemplo, han velado por el bien común. Más bien han votado todo el tiempo con la derecha. Y solo, si ellos van solos a una elección, seguramente pierden su ficha. Por eso su alianza es para que obtengan por lo menos un diputado que les permita sobrevivir y mantener ese su pequeño nicho de poder que, repito, el sistema les ha concedido y en el cual han encontrado su zona de confort para resolver sus problemas personales y de grupo, jamás para impulsar cambios a favor del bienestar común y del bienestar general de la población. Efectivamente, no se puede hablar de izquierda en Semilla, por ejemplo. Ellos se han definido desde un principio como socialdemócratas, pero socialdemócratas de derecha, diría yo, no de izquierda. Y cualquier expresión de izquierda real que se haya querido construir en el país, todo el tiempo fue aniquilada. La última de ellas fue la que lideró Manuel Colón Argueta, el Frente Unido a la Revolución, y que el resultado final fue su ejecución extrajudicial
el 22 de marzo de 1979, después de que había durante muchos años luchado por la inscripción de su partido. Su partido fue inscrito 8 días antes de su ejecución extrajudicial y consecuentemente eso debilitó las posibilidades de partidos de izquierda real que buscaban cambios estructurales en el país. Una experiencia como esa, la del Frente Unido de la Revolución, no se ha vuelto a vivir en Guatemala. Y por eso yo no puedo hablar de izquierdas en el poder político, porque en este momento no, las expresiones que ellos tienen no son expresiones de izquierda. Sí hay una diferencia, que es el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que su consistencia, su núcleo, su membresía es mayoritariamente de pueblos originarios y que ellos están precisamente planteando verdaderos cambios estructurales. Hablan, por ejemplo, de una Asamblea Nacional plurinacional constituyente, hablan de un Estado plurinacional, hablan de reforma agraria, hablan de modificar las estructuras de este país, estructuras sociales, económicas y políticas, con las cuales se puede conseguir un verdadero cambio, que ninguna de las otras expresiones menciona nada de eso, ni siquiera en términos de apoyar o en términos de sumarse a sus propuestas. Al contrario, las atacan. Y por eso es que no se puede pensar que en Guatemala haya izquierdas, ni mucho menos que las alianzas sean en términos de fortalecer las demandas y los intereses de los sectores populares excluidos, ni mucho menos de los pueblos originarios. Esta es la única excepción que en este momento tiene posibilidades reales de plantear cambios estructurales en el país, y que precisamente por eso fue que el Tribunal Supremo Electoral vetó la participación de su binomio presidencial. El binomio que estaba encabezado por Telma Cabrera, una dirigente indígena, y por el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, y que por un criterio administrativo, porque consideraron que el finiquito de Jordán Rodas no tenía todos los requisitos de ley, fue la excusa que usaron para excluir a ese binomio presidencial. Ellos no van en estas elecciones con binomio presidencial. Únicamente están participando en corporaciones municipales y en algunas diputaciones. Quiero hacer esta diferencia porque no se puede seguir hablando en Guatemala que hay izquierdas, porque efectivamente la mayoría de los que se consideran, entre comillas, progresistas o democráticos, pero nunca de izquierda, ni mucho menos revolucionarios, están, repito, prácticamente haciéndole el juego al sistema, están de alguna forma participando dentro del pacto de corruptos, porque, repito, en el Congreso votan con la derecha, y entonces en esas condiciones es difícil que podamos decir que aquí en Guatemala hay un proyecto de izquierda real que está dispuesto a disputar el poder. Probablemente esto va a crear algún tipo de debate con mis colegas que estamos participando esta noche y quizás pudiera ser tema de otro programa más adelante. Y en relación a los pueblos originarios y a Rigoberta Menchú, tanto los pueblos originarios como distintos sectores organizados de la sociedad, hablo de mujeres, hablo de estudiantes, hablo de sindicalistas, hablo de sectores amplios de ese nivel, están desde hace muchos años en un proceso de resistencia. Ya en su primera intervención, el colega Víctor mencionó una resistencia específica en contra de los megaproyectos de extracción minera, que en este caso es el de Asunción Mita por un proyecto específico en Cerro Blanco, pero aquí hay muchos proyectos de extracción minera en los cuales las poblaciones originarias que se ven afectadas, no solo en su territorio, sino que por las acciones mismas de contaminación
de este tipo de actividad minera han creado resistencias. Las más notorias, las más emblemáticas es la resistencia del Estor, que por su lucha de muchos años atrás lograron finalmente que fueran expulsados los ejecutivos rusos, porque son los que tienen la concesión de esta mina en la cual extraen níquel, pero que en el 2020 o 21 un grupo de hackers logró entrar a su correo electrónico y extrajo más de 8 millones de documentos en los que se revelan toda la trama rusa, así se le denominó en los medios de comunicación, en la cual por medio de la corrupción compraron funcionarios de todos los niveles, jueces, directores de la Policía Nacional Civil, militares, y que llegó hasta la más alta esfera del poder político, directamente con el presidente actual Alejandro Giammattei, de quien se asegura recibió un soborno de 100 millones de dólares para permitir que los rusos continuaran explotando esta mina y que además pretendían que se les concediera una porción del territorio en el puerto Santo Tomás de Castilla, que iba a ser una especie de un estado dentro de otro estado. El estado guatemalteco no iba a tener ningún tipo de control sobre ellos. Por cierto, una resolución del Departamento de Estado que condenó a los dos principales ejecutivos de esta empresa rusa obligó a que abandonaran el país, cuando lo que tenía que hacer el régimen era detenerlos y procesarlos, porque se comprobaron mediante este hackeo de los documentos todos los actos de corrupción que ellos hicieron para comprar todo tipo de funcionarios. Entonces hay varias resistencias que se están fortaleciendo. En octubre del año pasado surgió lo que se denomina la Convergencia Nacional de Resistencia. Yo soy fundador de esa resistencia que pretende aglutinar y ser el principal actor de todas las resistencias que en este momento hay en el país. Por supuesto que es una resistencia que está unificando a todas las resistencias del país, opuestos totalmente al actual proceso electoral que está viciado y fraudulento, opuestos a todas las acciones del pacto de corruptos, opuestos a la Fundación contra el Terrorismo, y por eso nos han colocado como terroristas y nos han amenazado. Lo cierto es que hay resistencia. Nos quedamos sin sonido, Abner. ¿Perdón? Se escucha bien, estoy escuchando bien. Sí, se escucha bien. Adelante, siga, Factor. Gracias. Todas estas resistencias están siendo actualmente fortalecidas y constituyendo capítulos en el interior del país. Debo decirles como una anécdota especial que cuando en octubre del año pasado se hizo el anuncio de que iba a hacerse la presentación pública de esta resistencia, la Convergencia Nacional de Resistencia, el propio presidente Alejandro Giammattei hizo esfuerzos por impedir que hiciéramos la presentación pública de la resistencia. Este proyecto está siendo encabezado por el cardenal Álvaro Ramazzini, un personaje muy reconocido en el país y a nivel internacional por las posiciones históricas que ha tenido él en defensa de los intereses de los sectores populares. Él encabeza esta resistencia y consecuentemente eso creó incomodidad y molestias en el régimen. Llegó al extremo el presidente de citar al nuncio apostólico, que por lo menos en Guatemala, no sé otros países, es el denominado decano del cuerpo diplomático, para que intentara persuadir al cardenal Ramazzini, invitándolo a que no lanzara
públicamente el lanzamiento de esta convergencia. Hicieron lo posible por detenerlo, no lo lograron. El cardenal se entrevistó con el nuncio apostólico y sus palabras fueron las siguientes: señor nuncio, yo lo respeto, pero usted no es mi superior. Yo únicamente atiendo órdenes del pontífice, que es el de quien dependo. Es decir, no atendió al nuncio apostólico y le dijo al final: no me voy a reunir con el presidente guatemalteco ni con el canciller, que era la otra pretensión que tenían. Y este proyecto va para adelante y lo vamos a sacar. Como último recurso intentaron evitar que usáramos el salón que ya habíamos convocado para la conferencia de prensa, que era un salón de la Iglesia Católica, y que por órdenes del arzobispo actual también le ordenaron que retiraran el uso del salón. Finalmente tuvimos que hacerlo en otro lado y fue un éxito rotundo el día de la conferencia de prensa. Por cierto, la próxima semana, el miércoles 14, se está convocando a una conferencia de prensa para dar a conocer el posicionamiento de la resistencia con respecto al proceso electoral. Y yo los voy a compartir con mucho gusto a través de Byron el comunicado de prensa que se va a distribuir ese día. Con respecto a la compañera Rigoberta Menchú, ciertamente ella ha tenido una especie de repliegue de la escena pública. Desde hace muchísimo tiempo no se le ve una actitud notoria de participación. Ella es una de las fundadoras del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, es parte del equipo de fundadores de ese partido, pero igualmente en el actual proceso electoral su participación ha sido de muy bajo perfil. Quizás su agenda como Premio Nobel de la Paz le impide tener otro tipo de vínculos o de participación nacional, pero desde hace mucho tiempo ella ha tenido verdaderamente una debilidad en su participación pública. Dejo hasta acá mi intervención porque estoy seguro que los compañeros van a querer intervenir sobre las preguntas que ustedes han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Factor. Le damos la palabra a Víctor. Bien, yo quisiera hacer algunas precisiones para dimensionar los fenómenos que estamos viviendo. La más fácil es contestarle a mi querido amigo Byron Renato Varías Girón, que te felicito por el esfuerzo de racionalizar las etapas de la democracia en Guatemala. En términos generales, yo creo que es un error pensar en que ha habido democracia en Guatemala. Lo que ha habido es un esfuerzo de crear una cierta institucionalidad republicana. Yo lo llamaría en ese sentido. Pero democracia como tal, entendida como gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, no ha habido. Yo te sugeriría que ese esfuerzo bueno que has hecho lo precisaras, porque en la academia generalmente comenzamos a usar con mucho liberalismo los términos, ¿verdad? Entonces, democracia en el gobierno de Vinicio Cerezo no hubo. O sea, pero sí hubo un esfuerzo tremendo y yo con los años he aprendido a tenerse lo que es reconocer a Vinicio de crear una cierta institucionalidad y eso pasó en otros casos. En segundo lugar, y yo te diría, yo quisiera coincidir con vos, pero no hay nueva izquierda, ¿verdad? Hay izquierda porque el MLP, coincido con Factor, es un partido político que sí tiene una postura ideológica de izquierda, pero no tiene nada de nuevo. Dentro de su interior se dan todos los vicios que se dieron en URNG, el verticalismo, la imposición, y lo puedo decir con conocimiento de causa porque durante 10 años yo fui asesor de la CENOC, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, y las tres organizaciones más importantes era la CONIC, que terminó trabajando con
con el gobierno, con Pérez Molina. La segunda fue el CUC, ¿verdad? Que ahí está dando su batalla. Y la tercera fue Codeca, ¿verdad? De donde sale el MLP. Entonces yo puedo hablar con mucha propiedad que los principales dirigentes de Codeca y los principales dirigentes del MLP practican los mismos vicios que heredaron en su formación como militantes de URNG, todos, ¿verdad? Y algunos más graves, que bueno, no quiero tocar eso, pero todo el tema de la luz y el cobro de 40 quetzales a los vecinos que se han pegado, y eso ha generado una masa dineraria que va a generar problemas internos. Entonces yo te diría, nueva izquierda no hay, y coincido plenamente con Factor, porque a mí como asesor de las organizaciones me toca constantemente ir al Congreso y a pedirle a los diputados que apoyen los movimientos. Hemos encontrado apoyo con URNG, en algunos casos con WINAC, pero con Semilla no, porque ellos claramente dicen, en eso no entramos nosotros no queremos enfrentarnos a la oligarquía, o sea que la participación de Semilla no puede ser calificada como una participación de izquierda. Hay gente de izquierda dentro de Semilla, eso es innegable, eso no lo podemos negar. Bueno, el otro elemento en ese contexto es la marginalidad de estos proyectos, que yo creo que es muy importante. En las elecciones anteriores no se pudieron poner de acuerdo, se enfrentaron y los enfrentamientos son absolutamente pueriles, son por los puestos. Es que yo quiero ser el candidato de tal nivel y no hay diferencias de carácter ideológica. Pero si se hubieran sumado los resultados en la anterior elección, casi llegaron al 20%. Es decir, con 3 puntos más hubieran podido pasar a la segunda vuelta. Fíjense lo importante que es esto. Pero no se dio, ¿verdad? Y ahora hay dos candidatos que se reivindican de izquierda, que es Bernardo Arévalo, hijo de nuestro prócer, ¿verdad? Arévalo Bermejo, el presidente del 44 al 50, y el otro es el compañero Pop. Cada uno de esos, según las encuestas, y en todas coinciden, apenas llega al 2%. O sea, sumando esos elementos tendrían 4% contra 20% del proceso electoral anterior. Entonces, la pregunta, la obligación de nosotros los académicos es preguntarnos por qué de 20 bajó a 4, ¿verdad? La suma. Y yo podría, si nos invitan a otro programa, podríamos hacer un análisis de la izquierda y de los problemas. Es decir, no tenemos desde el punto de vista de estructuras políticas con ideología, con planteamientos programáticos, un partido que se pueda oponer al pacto de corruptos. Esa sería mi primera conclusión por las razones que ya expliqué. El otro elemento es que en Costa Rica, en la propia Nicaragua, cuando yo voy y doy alguna conferencia o participo en un seminario, me doy cuenta que no tienen una idea de cuando hablamos del pacto de corruptos y del papel del narcotráfico en Guatemala, no tienen una idea del tamaño de lo que estamos hablando. Les voy a dar un dato que a lo largo del tiempo ahora ya me atrevo a darlo. En el año 2000, como periodista, logré obtener datos de la Embajada de Estados Unidos. Y pude elaboré un ensayo que nadie me quiso publicar, afortunadamente, porque yo he sobrevivido a 3 atentados de las fuerzas de seguridad del Estado y uno de una fracción de la URNG. Pero al narcotráfico yo creo que sí no le hubiera sobrevivido. Y yo pude establecer con los datos oficiales de la Embajada de Estados Unidos que la droga que se producía o pasaba por Guatemala en el año 2000, estoy hablando de hace 23 años, equivalía a 2.2 veces el presupuesto general de gastos de la nación. Dimensionémoslo ahorita. Si mantenemos esa misma proporción, ahorita estaríamos hablando de 30,000 millones de dólares anuales
de ese tamaño sería el tráfico de lo que se producía y pasaba por Guatemala con aquellos estándares. ¿Por qué? Porque ahora habría que sumarle otros elementos. En aquella época no estaba el tema del fentanilo, ¿verdad? Entonces ahora hay que sumarle el elemento más redituable, que es el fentanilo por un lado. Y por otro lado, esto es muy importante, no se estaba produciendo en Guatemala cocaína. Ahora ya hay plantaciones y laboratorios de cocaína que han sido capturados por el mismo gobierno y han tenido que reconocerlo. O sea, estamos hablando alrededor de 30, 40 mil millones de dólares anuales de la droga que pasa o se produce en Guatemala. Y el otro elemento es que cuando nosotros hablamos del pacto de corruptos, me dicen a mí, pero ¿qué tan corruptos? Absolutamente corruptos. Hay un estudio que yo se lo recomiendo a la audiencia, a la radioaudiencia de ustedes, que es un estudio, no recuerdo el nombre, pero lo voy a escribir próximamente para que en el próximo programa el título, pero es del ICEFI, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, donde ellos con datos duros logran demostrar que la corrupción en el gobierno de Jimmy Morales, el anterior gobierno, alcanzó el 20% del presupuesto. O sea, ahorita estaríamos hablando de 22 mil millones de quetzales. Vuelvo a repetir, estaríamos hablando, no, perdón, de 2.200 millones de quetzales. 2.200 millones de quetzales sería en el gobierno, de ese tamaño. Entonces, la pregunta obligada es, ¿cómo compite Semilla? ¿Cómo compite MLP en un proceso electoral frente a estos capitales que son monstruosos, pero absolutamente monstruosos? Pero además, cuando lo logran hacer, aquellos que se oponen terminan o muertos en una cuneta o presos en los tribunales de justicia porque son criminalizados. Y paso ahora al tema que yo me había comprometido a desarrollar, es el tema de las resistencias. Ya Factor dio el contexto general, pero es muy importante lo que él mencionó sobre el caso del Estor. Yo voy a desarrollar rápidamente el caso de Cerro Blanco. En el Estor se declararon 2 estados de excepción en 2 momentos distintos y el gobierno anterior también lo había declarado, ¿verdad? Y ahí hay una confluencia de sectores de iglesia, la cooperativa de pescadores, la población en general, el CUC, el Comité de Dignidad Campesina. Y hay una alianza de fuerzas que lograron insólitamente lo que explicó Factor Méndez. Es decir, se declara estado de excepción, meten al ejército. Hubieran visto ustedes, yo les recomiendo que lo vean, en YouTube está, los soldados corriendo con su arma a la par de los camiones que llevan la materia prima para poder salir del pueblo, ¿verdad? Es decir, a ese nivel, o sea, las escoltas que se dan a los compañeros periodistas comunitarios que metieron preso, cómo les quitaron sus teléfonos, cómo allanaron su casa en horas que no son, bueno, una barbaridad. Y además hay un caso que no ha sido resuelto de los 2 estudiantes de la Universidad del Valle, que es una universidad de élite en Guatemala, que estaban haciendo una investigación sobre la contaminación del agua y desaparecieron. Es decir, del caso del Estor podríamos hablar mucho más. Paso ahora a Cerro Blanco. ¿Por qué es importante en este contexto Cerro Blanco? Porque es una victoria. A veces, cuando cae una gota de agua en el desierto, esa agua es bendita, ¿verdad? Porque en el desierto el agua no tiene precio. En 2007, en el gobierno de Berché, se otorgan una enorme cantidad de licencias de exploración y de explotación. Y entre otras, le dan a una empresa con capital guatemalteco y transnacional que se llamaba Entre Mares un permiso para poder explotar material de oro y de plata en ese cerro. Asunción Mita está muy cercana a la frontera, está a 20 minutos de la frontera con El Salvador. Y es un valle, pero al final de ese valle, hacia el interior de Guatemala, está el Cerro Blanco, por eso se llama así.
¿verdad? Donde está la aldea Cerro Blanco. Y resulta que más o menos a precios de mercado actual, si se hubiera podido explotar las onzas de plata y las onzas de oro que les permitieron, estamos hablando de una mina que hipotéticamente podría haber producido unos 4,000 millones de dólares. Ese es el concepto general. Pero resulta que les dieron una licencia y autorizaron la explotación con unos estudios de impacto ambiental súper, hiper deficientes. Afortunadamente hemos logrado colaboraciones de académicos de los más altos vuelos en la industria minera y han demostrado la absoluta inconsistencia de esos estudios de impacto ambiental, pero lo autorizaron. Entonces, el costo lo pagaron ellos porque comenzaron a hacer minería de túneles. Y al excavar los túneles, encontraron vapor de agua caliente. Entonces es insoportable el calor que genera estas fumarolas y entonces no han podido sacar una onza de oro, ¿verdad? Sin embargo, la ley dice que una licencia de explotación que en 2 años no se haya echado a andar, implica que hay que cancelarla y resolverla. Entonces a mí me costó entender lo que voy a explicar ahora. Entre Mares logra vender la licencia minera, la propiedad de la licencia, y se la vende a Elevar Resources, que es una empresa canadiense transnacional que tiene explotaciones en África, en Asia, en muchos lugares, y cuyo fundador y principal dirigente ha sido llevado al Tribunal Penal Internacional por haber participado en crímenes de lesa humanidad en África, en Sudán del Sur, porque querían explotar petróleo en una región donde los aborígenes se opusieron y el ejército entró a masacrarlos. Entonces, estamos hablando de dirigentes de ese y de empresas de ese calibre. Entonces, la pregunta es, si tenían tanta experiencia, si habían tenido minas en muchos lugares, ¿por qué compran una mina que sabían ellos que no podían explotar, ¿verdad? Yo no le encontraba el sentido hasta que, estudiando la situación minera en México, me di cuenta que es lo que estaban haciendo. López Obrador ahorita está revirtiendo las licencias mineras en México porque las tienen las empresas transnacionales, no las usan, no las explotan, pero tampoco dejan que el Estado las explote. Entonces, ¿qué beneficios les representa a ellas? Y estoy hablando de licencias mineras y de licencias petroleras. Con esas licencias van a los bancos internacionales y obtienen créditos, ¿verdad? Y dicen que el capital de operaciones de la empresa es de tanto, porque como en el caso de Cerro Blanco, podría estar generando 4,000 millones de dólares. Entonces, la empresa Elevar Resources le suma a su capital empresarial ante los bancos esos 4,000 millones, ¿verdad? Y entonces hemos dado una batalla en los tribunales de justicia, ya no me da tiempo de explicarla, es muy importante, pero hemos derrotado a la empresa y la semana pasada, si quieren verlo, vean en el diario La Hora del miércoles pasado, yo publiqué una explicación de la importante victoria que habíamos obtenido, pero logramos derrotar a la empresa minera en tres instancias. Uno, se hizo la consulta municipal de vecinos y el 89% declaró que no quería minería. Se logró que la municipalidad nos apoyara y se logró un foro público donde todos los candidatos de alcaldes, hombres y mujeres, se comprometieron a acatar las resoluciones de la consulta. Entonces, la derrotamos en el ámbito académico, en el ámbito social y en el ámbito político. Ha sido una victoria de mucha importancia. Nos queda todavía otra victoria, otra lucha, que es el cierre técnico de la mina y la indemnización. Solo termino con este dato. Si se autorizara que de minería de túneles pasen a minería de cielo abierto, tendrían que usar cianuro y otros ingredientes terriblemente contaminantes. Resulta que hay un zanjón que es tributario del río Ostúa y el río Ostúa desemboca en la laguna de Huija, que la mitad es de El Salvador y la mitad de Guatemala.
y es tributaria del río Lempa. 2.5 millones de salvadoreñas y de salvadoreños se abastecen del río Lempa. Por eso es la importancia del caso Río Blanco. Es decir, van a contaminar una fuente de agua que es el río Lempa, que abastece a la mitad de los habitantes de El Salvador. Entonces estamos en esa lucha. Hay resistencia, pero la resistencia se ha replegado y es resistencia más local que nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Byron, nos queda poco tiempo, ¿verdad?, del programa. Entonces, para que nos colabores un poquito ahí, son las 7:49, 7:50, entonces como 10 minutitos para hacer el cierre. No, los compañeros que están metidos de cabeza en todo este proceso interno, indudablemente es muy importante lo que han planteado ya como prácticas, digamos, por ejemplo, de las mineras, de las empresas extractivas, que es una de las cosas que ha depredado el ambiente en Guatemala, indudablemente. Yo nada más cerrar, no quiero armar polémica. Gracias por las observaciones de Factor y de Víctor. Yo por eso hice la pregunta. Si hablamos de la participación de la izquierda, todo el mundo hay que ver si hay izquierda o no hay izquierda en Guatemala. Pues podríamos incluso decir que hay pseudoizquierdas, no importa. Yo diría que uno, leyendo América Latina, voy a decir algo que me decía un profesor. América Latina se mueve entre la posmodernidad y la época de las cavernas. Y me parece que Guatemala está en la época de las cavernas en política, ¿verdad? En todo sentido. Entonces, todos esos movimientos progresistas de América Latina, y la compañera preguntaba el papel de las mujeres y otros sectores, pues uno podría decir que pueden ser grupos progresistas, ¿verdad? Tal vez tienen más ese signo semilla, ¿verdad? Pero en todo caso, yo creo que son grupos que pueden jugar un papel de oposición. Lo cierto es que yo lo señalé, el problema que tienen, sea progresistas, de izquierda, de centro, tal vez exceptuando al MLP, sobre el cual voy a hacer una observación también para ser realistas, ¿verdad? Lo que tiene, digamos, estos grupos que podrían ser oposición es que se han plegado al sistema, y en eso estoy de acuerdo con Factor, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo con Factor. Cuando decía no tienen músculo, ¿verdad? Pero no tienen proyecto, no hay un proyecto de oposición que unifique. Y eso tal vez responde por qué se juntan para las elecciones nada más. En el caso del MLP, es el único partido que no acepta aliarse con nadie, ¿cierto? Y califica de electoreros a todos los demás. Ahí entra en una contradicción. Yo los puedo entender porque es un proyecto étnico-cultural y étnico-nacional, ¿verdad? Que es discordante con cualquier otro planteamiento político, indudablemente, ¿verdad? Pero también a uno le entra la duda, digamos, si los partidos sean progres o no, tengan cierto nivel de oposición, deben participar o no en las elecciones, porque el asunto es que sí, son electoreros probablemente. Yo no lo creo tanto, que tienen alguna base, digamos, que juegan, pero sí que juegan con el sistema, eso estoy de acuerdo. Hablando del papel de la izquierda, no si son izquierda, el papel de esos grupos progres, ¿verdad? Le han hecho el juego al sistema, no tienen un proyecto claro, y eso está claro. Y en el caso del MLP, el problema es este. Todos tienen el problema de que no muestran su base. Pongámoslo así. En la última elección Semilla sacó 10 diputados, ¿sí? Y el MLP saca 1. Y para mí eso es inconcebible. O sea, yo no puedo plantear que tengo una gran fuerza social si no tengo la capacidad de que el voto estructurado por lo menos me lance 5 diputados en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una cosa que debe trabajarse, con todo respeto al MLP, donde hay amigos también, y yo se los he dicho, un LP, si tiene la base social más fuerte, tiene que mostrarlo políticamente o no participan del proceso. Así de simple, ¿verdad? Lo otro, me llamó la atención lo de Colón Margueta. Yo por ahí escribí algo, digo, la muerte de Colón Margueta para mí fue la muerte del liderazgo democrático de verdad en el país. No ha surgido otro. Eso estamos claros, ¿verdad? Pero eso no implica que no haya habido un proceso revolucionario y una izquierda revolucionaria después de eso. Lo que no hay es un liderazgo como el que representó Colón Margueta,
Eso estoy totalmente de acuerdo. Y finalizo con lo siguiente. Decía, hay posibilidades, no hay ninguna posibilidad de que nadie de algún tipo de oposición, como los que hemos mencionado, llegue a la presidencia no sé por cuánto tiempo. No hay ninguna posibilidad. Eso lo maneja la oligarquía, los grupos empresariales que son los que financian el crimen organizado, tiene sus nichos donde va a financiar y saber a quién quiere y a quién no quiere. No hay posibilidad. Por eso dije, esa maquinaria no es posible competir con ella. Lo que sí me parece es que un reto y un esfuerzo de quienes no están en esa maquinaria es por lo menos llevar una aplanadora, no aplanadora, ojalá fuera, pero un grupo por lo menos considerable de diputados al Congreso, esperando que el MLP los lleve más de lo que pueden llevar los demás y jueguen algún papel digno y ético, porque no lo han jugado, ¿verdad? No ha habido beligerancia, la ha tenido más Aldo, a que todos lo conocemos, ¿verdad? Solito, ¿verdad? Siendo valiente para denunciar ahí mismo la corrupción y las matráfulas políticas, ¿verdad? Entonces, pienso que por ahí, si hay un reto, me parece que si se quiere participar en este proceso que es deformado, una democracia deformada y formal también, Víctor, es una democracia formal nada más, pero nada, ni sustantiva ni participativa, eso estamos claros. Es una democracia política formal y ahí se juega todo el base. No hay nada que vaya más allá y que sea una democracia de proyección al bien social, definitivamente, ¿verdad? Entonces estamos hablando en ese marco. Hasta ahí, gracias. Muy bien. Queremos darle las gracias a Factor Méndez, Víctor Ferrigno y Byron Renato Varillas por habernos acompañado esta noche, ofreciéndonos bastante información valiosa, ¿no? Como decía la compañera Dayana, información que no fácilmente se consigue aquí en Costa Rica. Hay que buscarla y bueno, a través del programa esta noche se ha ofrecido un análisis bastante completo. Quedan otros temas que tengan la seguridad que volveremos a invitarles para que nos vuelvan a acompañar. Muchísimas gracias. Queremos decirle al público que nos está siguiendo que este programa será retransmitido mañana a las 7 de la noche en Radio Gigante 800 AM y será también distribuido por las redes. Y la próxima semana, próximo viernes, a las 7 de la noche, tendremos un programa dedicado al tema del agua. Es una temática encargada, los encargados son la Comisión Nacional de nuestro programa Alternativas. Bueno, de esta forma damos por concluido el programa. Muchísimas gracias a todos. A ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes.